Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Antes que se revele la identidad del anticristo, el apóstol Pablo nos dice que van a acontecer dos eventos. Cuando la mayoría de los cristianos consideran al anticristo, pensamos en un individuo debido, como se redacta o sea, como lo presentan en Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? La bestia del mar o el hombre de pecado, descrito en 2 Tesalonicenses que hemos leído al principio. Esta figura utiliza el poder satánico y el carisma para obtener el poder político y gubernamental, social y económico total a nivel mundial. Incluso exigirá y forzará la adoración de sí mismo. El anticristo, eh, como se discute en Apocalipsis, surgirá en los últimos tiempos, como la profecía se revela día a día. Estamos comenzando a ver cómo será posible que una persona pueda subyugar al mundo entero. Los gobiernos de hoy cerraron naciones enteras sobre la declaración de la salud hace los últimos años, ¿no? Que hemos pasado la pandemia. Los medios de comunicación de todo tipo han provocado miedo y desacuerdo aplastado, incluso intimidando a personas generalmente independientes, observando qué tan rápido y a fondo este evento ha conquistado el mundo. Es decir, es fácil ver ahora cómo un solo líder poseído por Satanás y un consorcio de líderes con un objetivo satánico compartiendo ganarán poder en los últimos tiempos. La reacción mundial a la crisis planeada que ha ocurrido en los últimos años hace una fuerte declaración a una preparación global para el advenimiento del anticristo. Esa ha sido como una antesala, ¿verdad? Cuando nos pusieron, pues es en la pandemia, ¿no? Que nos fuimos todos, nos estuvimos encerrados. El anticristo es el último, mejor dicho, hombre, o la persona que va a ocupar el gobierno mundial. Es decir, va a ocupar un gobierno mundial en esta era, hará la guerra contra Dios mismo al oprimir a Israel y a los santos de la tribulación. Como lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, anótenlo. Capítulo 11, verso 7, Apocalipsis 12, versículo 17, y también en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7. Cuando leemos Apocalipsis 17, 14, dice, la bestia, los reyes de la tierra, se reunieron para hacer la guerra contra él. Estos harán la guerra con el Cordero y el Cordero los superará. Las escrituras lo describen de muchas maneras llamándolo el pequeño cuerno, como lo dice Daniel 7, ¿no? Un rey en Daniel 8:23, el desolador también en Daniel 9 y el pastor inútil en Zacarías 11, 16 al 17. El nombre más destacado del anticristo en las escrituras es la bestia. Razonará como una bestia salvaje y será el hombre más cruel en la historia y se llama la bestia. Bueno, esta palabra de la bestia la encontramos 36 veces en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, capítulo 13, capítulo 14, 16, 17, 19 y al 20. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo usó tres títulos para el anticristo llamándolo el hombre de pecado, el hijo de perdición y el malvado. Los pasajes más descriptivos en el anticristo en el Nuevo Testamento son la 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17. Y así encontramos también en Daniel capítulo 7. El anticristo será completamente humano, pero totalmente demonizado. Será una falsificación de Jesús, que era completamente humano,
y completamente Dios. Satanás le dará su autoridad, como lo encontramos en Apocalipsis 13:2. Ascenderá sobrenaturalmente desde el abismo sin fondo. Mientras que Jesús descendió del cielo, ¿verdad? Él va a subir desde las tinieblas, de las profundidades. El anticristo afirmará ser Dios y exigirá que toda la tierra lo adore mientras busca ser el rey de los reyes sobre todas las naciones. Tendrá autoridad y adoradores en todas las naciones, pero no dominará totalmente a todos, ya que algunos estarán protegidos por Dios. Apocalipsis 7, 1 al 8. Y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia, como lo dice Apocalipsis 13. Todos los que viven en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 3. La Trinidad falsificada consiste en Satanás 1, Anticristo 2 y el falso profeta, como lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13. El dragón Satanás capacita a la primera bestia, el anticristo, y a la segunda bestia, el falso profeta. El reinado del anticristo durará por 7 años, como lo describe Daniel capítulo 9, el verso 27. Primero traerá la falsa paz mundial y más tarde, en los últimos 3 años y medio, irá en contra de Israel y todos los que se niegan a adorarlo. El imperio mundial del anticristo incluirá 4 componentes, principalmente autoridad política para hacer políticas y leyes definidas para matar a los que se resisten, fuerza militar, control económico de las naciones para establecer monopolios y opresiones, y control religioso para establecer un movimiento de adoración satánico mundial. Las actividades principales del anticristo incluirán hacer pactos políticos con Israel y las naciones del Medio Oriente, establecer la abominación de la desolación, una imagen de sí mismo en el templo reconstruido en Jerusalén, que lo ayuda a plantear un movimiento de adoración mundial y establecer una red económica mundial, basado en el 6.6. Bueno, él va a perseguir ferozmente a los hijos de Dios, de la que quedan en la tribulación, a Israel primeramente, ¿no? La confederación de 10 naciones del anticristo le proporcionarán las mayores alianzas políticas, militares y económicas, que le van a dar la mayor base de poder de cualquier hombre o imperio en la historia. Tendrá el ejército más grande, la red política y religiosa más grande y la mayor cantidad de dinero en la historia. Y la confederación de 10 naciones, como lo describe Daniel en capítulo 2, 40 al 44 y el capítulo 7, 7, y Apocalipsis 17, 12, anoten para que ustedes corroborar. Posiblemente se basará en la Unión Europea, el Imperio Romano revivido. El anticristo será ayudado por el fiel siervo del falso profeta con sus grandes milagros y la imagen de la bestia, que será una estatua del anticristo que está facultado por demonios para que hable, respire y haga leyes. Esto está en Apocalipsis 13, 14 al 16. Capítulo 13, 14 al 16. Aquí hay un resumen que no lo voy a leer, pero bueno, si puedo lo voy a poner, pero es que es importante que ustedes sepan bien esto, porque ya estamos muy cerca, ¿no? Todas las cosas que están sucediendo. La escritura deja en claro que Dios levanta al anticristo. Si Satanás participa plenamente, pero al final es solo por decreto de Dios que el anticristo tiene un reinado de terror durante 3 años y medio en la tierra. Es decir, Dios va a permitir porque ya está escrito, ¿no? Y su palabra se va a cumplir. El anticristo recibirá los mismos 3 años y medio que Jesús tuvo para mostrarse a Israel como su Mesías, pero tenemos que recordar que Jesús tiene todo poder y autoridad en el cielo y sobre las naciones de la tierra. Él va a querer imitar pues todo lo que hizo Jesús en la tierra, ¿no? Pero bueno, sabemos que nosotros ya conocemos por la palabra y podemos discernir, ¿no? Que ya todo está listo para esperándolo al anticristo, el tiempo que estamos viviendo ahorita. Jesús habló diciendo: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Es el Padre quien lo sentó a su diestra en los lugares celestiales y le dio todo principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Efesios 1, 20, 22. No hay autoridad excepto Dios, y las autoridades que existen son designadas por Dios, como lo vemos en Romanos capítulo 13. Dios creará al anticristo y le otorgará autoridad durante 3 años y medio en las naciones, porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor, dice anticristo, ¿no? Que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Eso lo pueden encontrar en Zacarías 11, del 16 al 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que vienen a ser los 7, los 7 años, ¿no? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Eso lo encuentran en Apocalipsis 13, 5 y 7 y el 15. El anticristo va a hablar palabras contra el Altísimo y los santos. Él va a los santos del Altísimo, los quebrantará y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7. Lo que podríamos anotar también, ustedes pueden anotar Apocalipsis 13:2, Apocalipsis 13:4, Zacarías 13 del 8 al 9, Mateo 23, 37 al 39. Va a haber una gran tribulación, vendrá de 4 fuentes. La ira de Dios, que en Apocalipsis 15:7 está escrito, contra el reino del anticristo. La ira de Satanás contra los santos, que está en Apocalipsis 12, el 12. El pecado del hombre, como se ve en los actos malvados entre sí, lo que estamos viendo ya prácticamente, ¿no? Bueno, dicen algunos que todavía no podemos contarlo pero bueno, yo veo que la maldad se está extendiendo. Y convulsiones en la naturaleza, o sea, habrán grandes terremotos, destrucciones. Y el principal énfasis de la tribulación será el juicio de Dios contra el imperio del anticristo, como se ve en el libro de Apocalipsis, los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas, ¿no? Esto no es contra los santos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Todo lo que les estoy hablando está en la Biblia, ¿no? O sea, no es nada que se me ha ocurrido a mí. Dado que Dios ha predicho durante mucho tiempo el surgimiento de esta bestia, con los detalles que ahora vemos tomando forma de nuestro mundo, podemos confiar absolutamente en su palabra sobre la destrucción futura de esta bestia, tanto el gobierno como el anticristo, que personificará a la bestia, como lo dice Daniel. Para aquellos de nosotros que pertenecemos a Cristo, la buena noticia del Evangelio es que Jesús vendrá por nosotros antes del comienzo de la tribulación y la culminación de los planes satánicos de los globalistas. No esperemos con miedo, porque debemos esperar ansiosamente la aparición de nuestro gran Salvador. O sea, debemos estar contentos y decirle a Dios que nos prepare, ¿no? Nuestra oración debe ser esa. El Salvador nos llevará de regreso al lugar que ha preparado para nosotros, como nos dice Él en Juan, el Señor Jesucristo, Juan 14, del 1 al 3. En otras palabras, el creyente debe esperar con anticipación su rápida partida de este mundo al cielo. Ya ahorita nosotros debemos estar como las 5 vírgenes prudentes, con nuestros vestidos y nuestras ropa de lino fino, y con nuestras lámparas llenas de aceite. Sí, mis amados, así tiene que ser. Porque el Señor viene pronto. Todo lo que está sucediendo nos avisa. Jesús viene a llevarnos a la casa, a su casa, a nuestra casa, y no tenemos que adherirnos al miedo o
a lo que está sucediendo en este momento. O sea, no nos dejemos llevar por las circunstancias. Nosotros no vivimos por vista ni por emoción, sino por fe. La iniquidad y la violencia de nuestros días no dicen que nos están avisando que la tribulación profetizada se está acercando. Estamos viendo todas las cosas que están sucediendo con lo que están haciendo con los niños, el adoctrinamiento, a través de las mismas escuelas en Colombia estamos viendo y en España, ¿no? Es algo terrible lo que está sucediendo en estos países. Y también quieren aplicarlo en mi país estamos luchando, estamos orando. Y si tú déjame un comentario debajo del video, cómo están pasando ustedes. Pero antes de que esto suceda, el Señor mismo con voz de mando, o sea, es decir, antes de la venida del Señor, dice, ¿no? Pero antes de que esto suceda, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Mis amados, seamos obedientes a nuestro Padre amado. Estemos atentos al regreso de nuestro Señor porque su venida está muy cerca. Hoy más cerca que ayer. Y así tenemos que esperarlo con esa alegría, con gozos. El Señor Jesús ya viene. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amados. Los quiero mucho, los llevo en mis oraciones. Estemos siempre gozosos, esperando a nuestro Señor. No tengamos temor, porque dice los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y compartamos la verdad, con sabiduría. Pidamos a Dios sabiduría. Que Dios le bendiga, se hizo un poquito largo, pero vale la pena porque esta es palabra de Dios. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, Dios mediante, los quiero mucho. Cuídense.